Tiempo de noticias económicas. ¿Cómo le va? Bienvenido. Vamos a revisar a esta hora decisiones que toman nuestros gobernantes y que impactan en nuestros bolsillos. Tiempo de hablar de la recuperación económica planteada por las autoridades del nuevo gobierno nacional en Argentina. Hay un plan, lo han dado a conocer, ya se lo informamos. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, ya se refirió al incremento salarial para los trabajadores del país. Y Brasil, con B de Bolsonaro, enfrenta una situación hospitalaria crítica. Ayer les contamos que Río de Janeiro entró en cesación de pagos. Hay que estar atentos a esta situación. Terminando el 2019, hay ya claras señales de desaceleración económica mundial. Brasil está pagando un precio y entre ellos los ciudadanos, como ven, corriendo e intentando salvar sus vidas ante una crisis hospitalaria que va en ascenso. Vamos a contarles que en Argentina la economía toma un nuevo camino bajo la presidencia de Alberto Fernández. El Congreso empezó a tratar el proyecto de ley llamado de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, enviada ayer por el Ejecutivo, avanzando con medidas para paliar la emergencia social y económica que se vive en el país. Siguiendo un pedido de la oposición, ni bien empezada la comisión, Martínez anunció que se elimina el artículo 85 del proyecto. Este artículo le daba facultades al gobierno para reorganizar los organismos descentralizados del Estado Nacional. En el marco de esta emergencia pública, el gobierno busca subir impuestos a las exportaciones del agro para financiar una mayor inversión social y lidiar con la grave crisis que atraviesa el país, crisis heredada por la administración de Mauricio Macri, que entre otras perlitas ha dejado al país endeudado a 100 años. El ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo que todas estas medidas están pensadas como parte de un programa integral, todas interconectadas, teniendo mucho cuidado en resolver desequilibrios. El proyecto de ley que ingresó el martes a la Cámara de Diputados propone subir del 30 al 33% la tasa que grava exportaciones de granos de soja, del 12 al 15 la que grava maíz y trigo, que son los tres principales cultivos de un país que es una de las mayores potencias agrícolas del mundo. Se espera que el proyecto sea aprobado sin grandes discusiones por el Congreso. Profundísima crisis económica y social que estamos atravesando. Y hay que reconocer esta realidad, todo el mundo la reconoce, ya lo hemos dicho, la reconocen el FMI, la reconocen los acreedores, la reconoce todo el país. En ese contexto en que no hay dólares, imponemos un impuesto para una Argentina inclusiva y solidaria. Ese impuesto será un impuesto de 30% a la compra de divisas. Está claro que el modelo fracasó y por eso la población mayor ha sido tan dañada. Así que nos tomamos 180 días para reemplazar la fórmula actual por una nueva fórmula, pero en ese periodo lo que haremos es proteger a los jubilados que están en una situación de mayor vulnerabilidad. Y por empezar, estaremos dando un bono adicional para quienes perciben un solo haber mínimo, tomando recaudos para que no se modifiquen las escalas. Será un bono de 5.000 pesos en diciembre y otro bono de 5.000 pesos en el mes de enero. Allí el grueso de los anuncios, no son los únicos, es todo un proyecto de ley que hemos dicho va a tener tratamiento parlamentario rápido. En México, hoy el presidente López Obrador también se refería a este punto, un aumento del salario mínimo del 20% para el próximo año. La Secretaría de Trabajo, María Alcalde, informaba, esta es la segunda vez en el año que el gobierno de López Obrador aumenta el salario mínimo. El primero fue 16%, ahora 20%, tiene alcance nacional. Es excelente noticia para los trabajadores, obviamente, porque van a pasar de 102,68 pesos a percibir 123,22, $6,50 más o menos sería. Mientras que en la frontera con Estados Unidos el salario aumentaría 5%, iría de 176,72 a 185,55. Es el mayor incremento anual en los últimos 44 años, aseguró la alcaldesa.
López Obrador dijo que con esta política salarial, los programas sociales y la economía de México se muestra sólida y lista para seguir creciendo y brindando prosperidad a su pueblo. Les propongo revisar lo que pasa en Brasil, con la alcaldía de Río de Janeiro suspendiendo todos sus pagos y movimientos financieros. Hay una fuerte deuda que enfrenta esta ciudad y problemas sobre todo para costear servicios públicos. Es lo que pasa hoy en los hospitales. El secretario de Hacienda local, César Barbiero, informó que también se suspende el pago de la segunda parcela de los aguinaldos por esta complicada situación económica que aduce está viviendo Río, con graves dificultades para financiar servicios públicos. Se buscan soluciones, así que el procedimiento puede ser revertido en cualquier momento, pero hasta ahora el dinero para pagar sueldos no está. Una semana de huelga hicieron los trabajadores de la salud pública frente a la sede de la alcaldía, reclamando lo atrasado y además denunciando negligencia que viven los hospitales actualmente. Los pacientes sufren falta de medicinas de todo tipo, falta de equipamientos médicos, falta de insumos. Quienes manifestaron ayer señalaron que desde la semana pasada hay un bloqueo de recursos por parte de la alcaldía por más de 100 millones de dólares, que era para asegurar justamente el pago de salarios y aguinaldos en el sector de la salud, pero que esto no tuvo ningún efecto, ya que solo se había encontrado un poco más de la mitad de esa suma en el municipio. Muchos médicos no tienen salario. Las enfermeras tampoco tienen salario porque nuestro ayuntamiento, nuestro alcalde Crivella no está haciendo nada y la salud empeora cada día. Las personas dependen de la ayuda médica. Queremos una respuesta verdadera y clara. No es solo nuestro salario. No estamos aquí reclamando nuestro salario justo. Estoy aquí exigiendo un cambio profundo en el sistema de salud. La gente está sufriendo. La gente está enferma dentro de los hospitales. Eso está pasando. Tanto le han contado y tanto le han hablado de lo que pasa en Venezuela, que hay países que están viviendo unas crisis profundas que no están siendo visibilizados en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque esos procesos mediáticos están siendo manejados por el mismo poder político reinante. A la vuelta le voy a contar un esquema de trabajo que se aplica aquí en esta nación, que encuentra una fecha navideña, Venezuela, en paz, en prosperidad y buscando subir productividad. Que lo que hay sea distribuido para todos. Ya le vamos a contar más. ¿Esto pasa en Venezuela? Sí, ya vamos a ir a hablar de eso. En el marco de esta coyuntura difícil que está atravesando el país, producto del asedio y de las sanciones continuas, constantes que le aplica a Estados Unidos, con un bloqueo financiero cruel, hostil, hay iniciativas solidarias en marcha en este país. Hay producción, se trabaja y mucho para levantar insumos. Ya vamos a hablar con una de esas personas que está participando en un programa de producción, distribución y consumo planificado de alimentos. ¿Qué quiere decir cómo se come todo este menú? Ya le cuento. Organización social, ahí la clave. Desde el 2015 hasta este año han logrado distribuir vía este mecanismo ese número. Manténganlo en pantalla, porque mientras vemos en otros países cómo las crisis neoliberales arrasan con todo, señores, aquí hay un gran esfuerzo para lograr que este mecanismo llamado Plan Pueblo a Pueblo hayan logrado estos 2 millones de kilos de hortalizas distribuidos a 300.000 familias desde el 2015, insisto, hasta ahora. ¿Cómo lo hacen? Se organizan en comunidades, en el campo, en la ciudad, reconocen un gran sujeto asumiendo el control de los alimentos bajo la premisa alimentos como un derecho humano, no como una mercancía. Voy a seguir contándoles, antes de presentar a mi invitada, que este plan ha sido galardonado por una alianza estadounidense por la soberanía alimentaria en octubre de este año 2019. ¿Cómo los Estados Unidos miran a Venezuela?
están logrando en Estados Unidos que se reconozca el enorme sacrificio, la tarea, el trabajo, la entrega de este grupo de miembros de Plan Pueblo a Pueblo. Sí, señores, en Estados Unidos miran, premian, estuvieron aquí y vuelven ahora en enero. Por eso nosotros hemos invitado en este día, abrimos un espacio, nuestro impacto económico, a este plan pueblo a pueblo con esta distribución soberana de alimentos, conscientes de la importancia de terminar un 2019 como lo estamos haciendo en Venezuela y de iniciar un 2020 con más ánimo, con más trabajo, con más combustible para el alma, teniendo en cuenta que estamos viviendo en un país bloqueado por Estados Unidos, en un país donde las decisiones que se toman hoy, que el propio Trump está con un proceso de impeachment en marcha, las decisiones se toman siempre pensando en ellos. Desde aquí se trabaja pensando en la soberanía de este pueblo. Me acompaña Ana Felicián, integrante de este plan. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Te sorprendías? Sí, bastante. ¿Te veías en HD? ¿Te veías en inglés? ¿Te veías en español? Y decías, esos somos nosotros. Sí, bueno, una gran y grata sorpresa también, ¿no? De reconocer un poco todo este esfuerzo que ya tiene desde el 2015, avanzando, ¿no?, en una práctica concreta, y que es un plan, que no es una organización, sino que es un plan que propone un método que, bueno, nos ha demostrado que podemos garantizar la soberanía alimentaria desde la organización. Me quedo ahí. Me dices, es un plan y me diferencias mucho y me hablas de método. ¿Por qué? ¿Puede ser replicado por otro? ¿Cómo se han organizado ustedes desde el 2015? ¿Cómo lo han logrado? ¿A quién se le ocurre la iniciativa? Porque ahí está la base justamente del trabajo. Claro. Mira, esta iniciativa surge de un grupo de compañeros que en el año 2015, en medio de todo lo que significó el proceso de acaparamiento de alimentos, ¿no? Fue el año de las colas, que no olvidemos eso, en el que desaparecieron de todo el circuito de comercialización privado, los principales rubros que la gente consumía, y viendo que en el campo los campesinos seguían apostando a la alimentación del pueblo, entonces pensamos en implementar este plan que busca entonces conectar a organizaciones en el campo y en la ciudad para que se reconozcan como un solo sujeto en este combate, ¿no?, de lograr tener el control sobre nuestra alimentación. Además, reconociendo que el problema en nuestro país es básicamente de distribución y no de producción, sobre todo en estos rubros, que entonces empieza toda esta construcción de esta metodología por parte de estos compañeros, 13 compañeros que inicialmente se fueron a vivir a Carache. Además, ¿no?, en la ¿Cuánto está Carache de Caracas? Para darles una idea del tiempo, del 8 o 9 horas en un carro sin toneladas de alimentos, puede ser un poquito más. Un carrito liviano, transporte terrestre, llevaría 8 horas ir a Carache. Deciden algunos compañeros de la organización irse a vivir a Carache. Exacto. Y ahí se inicia todo un proceso de diagnóstico, de diálogo con las organizaciones campesinas, que además vienen de una larga historia, ¿no?, de resistencia, de todo lo que fue el despliegue del frente guerrillero liderado por Argimiro Gabaldón, que no significó solo las acciones de insurgencia que nosotros reconocemos en la historia, sino también la organización de la producción, la constitución de las ligas campesinas, de las cajas rurales, y que en el marco del asedio acentuado que teníamos, específicamente en el 2015, con el uso de los alimentos como un arma de guerra, básicamente, estos compañeros se van a Carache para empezar entonces a diseñar este método de organización en el campo y en la ciudad, lo que llamamos nosotros el método de doble participación, que implica que en el campo entonces nos organizamos para planificar la producción, ahora en base a la necesidad y no en base a la lógica del mercado, y en la ciudad entonces diagnosticamos nuestras necesidades y desde el trabajo voluntario asumimos la responsabilidad de generar esos espacios de distribución. Han hecho un trabajo sistemático analizando justamente el campo previo, ahora ya tienen resultados. Si este esquema se aplicara en otros países, así como está, este esquema que ustedes ya lo tienen planificado, ya tienen estrategias, tienen objetivos, saben cómo empezar una investigación, cuál es el punto para detectar como nódulo conflictivo, en este caso han encontrado que es la distribución de los alimentos y no la producción, que ese es un viejo mito cada vez que se habla en Venezuela. No hay producción, no hay producción. Bueno, en este caso, en las hortalizas sobre todo, sabemos que el problema es distribución. Si llevan este método a Nicaragua, a Perú, a Bolivia, ¿funciona? ¿Funcionaría? Bueno, eso es una tarea que tenemos de cara al 2020, ¿no? De, primero,
compartir esta experiencia, como además una experiencia que nos permite defender el derecho a la alimentación en condiciones de asedio. Eso creo que es una de las lecciones bien importantes que nos da el plan y que contrasta mucho con ese discurso, ¿no?, de ayuda humanitaria también como chantaje y de la provisión de alimentos vía las transnacionales, sino desde las propias capacidades de la organización. Identificando que también necesitamos todos los elementos de solidaridad alrededor de algunos elementos de la producción que están siendo bloqueados y que este bloqueo ha impactado, como es el caso de la semilla, y que hemos empezado entonces también desde esta dimensión internacionalista, ¿no?, a establecer alianzas con brigadas internacionales de semillas, pero que se insertan no desde la lógica de la dádiva, sino desde el fortalecimiento de unas capacidades propias. Yo quiero ir a resaltar algo aquí. Hay un mecanismo que se ha salteado en el medio, porque cuando tú vas directamente a comprarle al productor en el lugar, en su espacio donde levanta cosecha, le estás sacando el tema del aumento del precio del insumo por transporte, por flete, etcétera, etcétera, que ese es otro punto. Han logrado ustedes tener precios sumamente competitivos y sin embargo el precio es justo, porque antes iban a Venezuela, traían del interior del país estos insumos y le aplicaban, a lo mejor le pagaban, una forma de decir, 4 bolívares soberanos al productor y aquí lo vendían a 30, a 40. Ustedes han logrado sortear todos esos mecanismos intermedios y yo es algo que quiero resaltar. Voy a ir rapidito. En tiempo de mesa navideña, uno de los insumos muy importantes aquí para hacer la comida tradicional navideña, que son las hallacas, resultan cebolla y resultan pimentón. Cebolla en la calle está arriba de 50.000 bolívares soberanos, ¿correcto? Y pimentón arriba de 50.000. Ustedes me corrigen también. He visto pimentón a 70.000 bolívares en Quinta Crespo. Ustedes el fin de semana pasado han hecho una distribución y tenían a 22.000 o a 23.000, haciendo un promedio, 19.000 la entrega de estos mismos insumos. Y uno dice, ¿cómo puede ser? 75 se paga en Caracas y ustedes a través de este mecanismo de consumo planificado, que así le llaman, entregan esa misma cebolla o ese mismo pimentón a 19.000. Sí. ¿Cuál es el mecanismo que usan? ¿Qué lógica debemos usar para entender esto? Sí, mira, ahí es central, que es uno de los principios del plan, la distribución en base a la estructura de costo. Nadie está subsidiando a nadie en el sistema pueblo a pueblo. Eso es importante. Los agricultores reciben un precio justo en base a toda su estructura de costo, incluso se estiman, fondos para educación, fondos para salud, y el consumidor entonces también recibe un precio justo, además de resultado de su trabajo, del trabajo voluntario de las comunas y organizaciones sociales que se planifican para desarrollar esta jornada. Entonces nosotros lo que decimos es la diferencia entre el precio, entre el mercado y lo que nosotros estamos estimando en base a la estructura de costos es la acumulación que se queda en manos de los intermediarios. Y que en este momento están bien intensificados por todas las fechas decembrinas y sobre todo en esos rubros que son claves para la dieta navideña de la familia venezolana. Supongo que pegarle ese golpe a la especulación hace que también no de todos lados lo miren con buenas caras a este mecanismo soberano llamado pueblo a pueblo, que lo que da justamente es alimento, algo sagrado. Cuéntame de eso, por favor, porque también es parte del quehacer. No solo poner en marcha la iniciativa, sino después poder sostenerla y defenderla. Sí, bueno, nosotros a lo largo de todo este tiempo, que llevamos 212 jornadas continuas de distribución desde el 2015 hasta el presente, estamos en preparación de la 213, hemos tenido distintas disputas, ¿no?, como concretas y reales con lo que son las redes de intermediación que controlan la comercialización de alimentos. Hablemos más en básico, redes intermedias de comercialización de alimentos. ¿Quiénes? ¿Dónde están allí los puntos que hay que trabajar para evitar piedras en el camino, para evitar cualquier obstáculo y que finalmente se pueda entregar, puedan recibir en un centro de acopio los insumos, porque hablamos de toneladas, y pueden distribuirlos después, porque esto es libre. Sí. Y además hay programas también escolares que están recibiendo estos insumos. Sí. O sea, es demasiado importante como para no defenderlo una vez que está en marcha. Sí, bueno, ahí solo para ilustrar rápidamente cómo es la ruta y en qué puntos de esa ruta hay mayores niveles de dificultad. Para cada jornada
la ruta es, bueno, toda la cosecha y la distribución desde los páramos del estado de Trujillo, incluso los páramos en Mérida, donde llevamos a cabo el plan en alianza con Proimpa, una organización de Mucuchíes, el plan de Papa para la Vida y no para el Capital, en el que tenemos acopiados 100.000, en este momento 100.000 kilos de papa, que la estamos distribuyendo a estos precios. Bueno, todo ese esfuerzo llega a un centro de acopio tanto en el Mucuchíes, que es de propiedad comunal, como en Carache. Luego esa ruta llega a Barquisimeto, donde tenemos ahí un espacio muy importante, que es en lo que es la infraestructura de la empresa Tracto América, que es una empresa rescatada por el comandante Chávez y puesta al servicio para el plan Pueblo a Pueblo, y que ahí está el equipo, decimos nosotros, fundamental, que concreta y cristaliza esta distribución. Base de operaciones. Una base de operaciones en la que se hace el acopio, se reciben todos los pedidos planificados y toda la planificación de la siembra y de las cosechas y toda la planificación del consumo se concreta allí y se generan todas las distribuciones, y que bueno, ese es un espacio rescatado, ¿no?, que estuvo en manos, ¿no?, de un empresario, ¿verdad?, que bueno, es parte de toda esa red de tráfico de divisas con Cadivi, y que bueno, ahora lo que estamos demostrando con el plan es cómo esos espacios están al servicio del pueblo, y que bueno, ¿Cómo se pueden nacionalizar? ¿Cómo se pueden nacionalizar y poner ciudadano al servicio de una emergencia alimentaria como la que estamos? Y que de ahí salen entonces todos los alimentos que vienen además de otros núcleos de producción que tenemos en Cojedes, en Portuguesa, en Barinas, y donde bueno, los compañeros garantizan que en el camino esos alimentos puedan llegar a todas las comunidades organizadas. ¿Qué hemos tenido? Bueno, hemos tenido desde dificultades con el tema del transporte, o sea, asedio en las carreteras, asedio para el traslado, sobre todo para el tema del plan de papa para la vida y no para el capital el año pasado, ¿no? Que bajamos 60.000 kilos de papa y bueno, eso generó unas alertas ahí como en las redes, en las bases. Exactamente. Se nos acaba la especulación. Ajá. Y bueno, ahora nosotros tenemos que como fortalecer entonces todas esas cadenas de distribución y en especial todos estos espacios que han sido rescatados y que están puestos al servicio de la revolución, como en el caso de Tracto América, en el caso de toda la infraestructura que está en manos comunales y que representa entonces puntos estratégicos que además pueden ser objetivos de gran importancia si se quiere arremeter con iniciativas como esta, que han demostrado que podemos alimentar a más de 300.000 familias desde la propia capacidad de organización y desde nuestras propias posibilidades de producir nuestros alimentos. Sin subsidiar a nadie, pagando precios justos, generando trabajo, que es tan importante, generando puestos de trabajo de los nuevos y manteniendo los anteriores. Y con capacidad de autogestión, además, porque la producción la realizan las familias campesinas, que bueno, en medio de todo este bloqueo están, bueno, sin energía eléctrica, sin gasolina, y frente a todo eso nosotros logramos mantener estas 212 jornadas sin ningún tipo de financiamiento, pudiéramos decir. Por eso Estados Unidos mira a este pueblo, por eso Estados Unidos también premia una organización social pensante, apostando justamente a nuevas estrategias, premia este mecanismo de trabajo llamado Plan Pueblo a Pueblo. Cuando en enero del próximo año estén integrando justamente en esos espacios de trabajo a personas llegadas de Estados Unidos y venezolanos que están haciendo vida en esta enorme tarea, también les vamos a mostrar esas imágenes. Me queda la tarea pendiente, Ana. Okay. Muchas gracias. Gracias. Por eso decimos, sigue habiendo impacto económico. Lo que va ocurriendo a nuestros pueblos está en pantalla de Telesur. Gracias a todos.